Hola, muy buenas noches. Qué alegría poder estar conectados aquí una vez más. Este es el regalo, la bendición de la virtualidad bien usada, bien aprovechada. Y bueno, después de tanto trabajar por aquí con este tema de la carta a los Gálatas, la carta de la libertad, pues hoy vamos a concluir, hoy vamos a llegar al cierre de este estudio, el cual espero que le haya resultado provechoso. La ventaja otra vez de la tecnología es que todas estas enseñanzas quedan grabadas, archivadas en nuestro canal de YouTube. Así que si estás ahí en el canal de YouTube, suscríbete. Si estás en Facebook, cuando puedas, vas, te suscribes y te pones al día. Y hoy, para concluir, vamos a desarrollar un tema que hemos titulado el nuevo pueblo de Dios. Ese es el tema para hoy, el nuevo pueblo de Dios. Y para desarrollar este tema, me acompaña en esta noche el pastor David René Lazo, mi yerno, el padre de esos lindos nietos que el Señor me ha regalado. David, muy buenas noches. Pastor, Dios te bendiga, buenas noches. Así es una bonita noche y el poder ya cerrar este tema del libro de los Gálatas que durante más de 2 meses nos ha bendecido de manera extraordinaria. Qué bueno Qué, poder saber que somos ese pueblo especial del Señor y hoy desarrollar ese tema a mí me ha bendecido muchísimo. qué bueno, qué enseñanza te quedó de todo este estudio. Algo así como a manera de resonancia. Wow, hay varias resonancias, pero hay una en especial y es que en Cristo hay mucha libertad. No Amén. libertinaje, sino libertad para poder amarle, servirle y desarrollar todo nuestro potencial para su gloria. Amén. Recuerden que hay tres opciones. El legalismo, que no es de Dios. El libertinaje, que menos es de Dios. Y la verdadera libertad. Y hoy, para terminar esta linda carta, pues vamos a encontrar 8 versículos. Y en esos 8 versículos, pues lo que vamos a encontrar son las respuestas, por así decirlo, que el apóstol Pablo dio para que de manera contundente, pues los creyentes de esa generación y también de esta, pues respondan a esos problemas, legalismo, libertinaje, problemas doctrinales. Parte de la discusión que pues Pablo abordó a partir de esta carta, entre otras cosas, respondía a la pregunta, ¿quiénes son el verdadero pueblo de Dios? El nuevo pueblo de Dios. Y me gusta la manera como termina allí en el capítulo 6, versículo 16, Pablo dice, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Oiga eso, el Israel de Dios y cualquiera que está contaminado por las tales raíces hebreas dice, sí, ve ahí está. No. ¿Cuál será ese Israel de Dios, David? Ese Israel de Dios, el tema de hoy es el nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios, pastor, primero hay que decir los no. ¿Quiénes no son el pueblo del Señor? Número uno, no es por nacimiento de sangre judía. No, 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 no. No es por practicar la circuncisión, como esa práctica del pacto por Abraham. No es por cumplir las 613 reglas de Moisés. No. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esa ciudadanía como pueblo del Señor? Esa cédula. Y es una pregunta muy bonita para que podamos hacerla en el chat, pastor. Tú tienes ahí la pregunta especial. Esos son los no, pero ¿cuáles serían los sí? Sí, recuerdo antes de entrar en la pregunta lo que Jesús le dijo a los judíos. Él dijo, Dios puede, si quisiera, levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Sí que pueblo de Dios, como bien lo dice David, no es por haber nacido con sangre judía.
aunque tengamos sangre judía o no, sangre boyacense, de donde sea, pero podemos ser el pueblo de Dios. Y la pregunta que vamos a responder hoy es, ¿cuáles son los principios, digámoslo así, que practica o que evidencian que alguien realmente es parte del pueblo de Dios? Si usted ve a una persona, ¿cómo diría? Oiga, esa es una persona que hace parte del pueblo de Dios. Y pues, ¿qué tal si empezamos, David, leyendo el versículo 12 y 13 de Gálatas 6? Así es. Y estaremos desarrollando los 8 últimos versículos, pero iremos por partecitas. Ya el pastor leyó el versículo 16. Leamos entonces los versículos 12 y 13, que dicen: los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y para evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Tremendo, tremendo ese señalamiento del apóstol Pablo a estos practicantes de la circuncisión, pastor. Y porque pues Pablo lo que quiere dejar claro es que era una mentira, era un engaño esto que promovían los judaizantes al pretender que los gentiles para llegar a ser pueblo de Dios se circuncidaran, nada más lejos de la realidad. Y pues entonces, ¿qué distingue o qué caracteriza al verdadero, al nuevo pueblo de Dios? ¿Qué será eso? Y en primer lugar tenemos que decir que los que son de Dios son aquellos que trabajan en perfeccionar su carácter. Y ojo con esto, no es que lo hacemos para ganar la salvación, no, no. Nosotros no trabajamos en el carácter a ver si de repente al terminar por allá con 80 años, nuestro carácter merece la salvación. No, recuerden, es algo gratuito. Lo hacemos precisamente porque hemos sido salvados, no por circuncidarse. Ya lo vimos en unos capítulos anteriores como el apóstol Pablo de una manera muy brusca a aquellos judaizantes les dice que no solamente se deberían circuncidar, sino literalmente castrar. Oiga, Pablo era muy fuerte, era muy recio y por lo que estaba haciendo era devaluando esa práctica de la circuncisión como requisito para ser parte del pueblo de Dios. Miren por favor el versículo 15 y 16 una vez más. Dice, para nada cuenta estar o no circuncidados. Oiga, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y otra vez, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Pablo está totalmente resistiendo en contra de estos promotores de las raíces hebreas que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley. Y pues tristemente muchos en la época de Pablo lo hicieron. Y lo hicieron para varias razones. Una, para evitar ser perseguidos, no, para no meternos en problema con estos judíos, hagámoslo. Y otros como para chicanear, para decir, oigan, mírenme, aquí estoy, yo sí que guardo todos estos mandamientos. ¿Qué más podemos decir, David? Sí, pastor, lo que vale en el Señor es una nueva creación, un cambio de vida. Y bueno, sí vale la circuncisión, pero del corazón, donde está la raíz del pecado. Eso sí vale, y es cómo está mi corazón con respecto al Señor, al medirme con Cristo Jesús. Eso es lo que vale en la nueva creación. Y pastor, porque como estamos de moda en las encuestas,
Pues mirámonos con algunas preguntas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos trabajando para perfeccionar nuestro carácter? Y hay algunas preguntas que nos van a ayudar. Genial, sí, me gusta esa expresión de circuncidar el corazón, porque ahí es donde tenemos que echar cuchillos si queremos, echar tijera para sacar amargura, odio, orgullo y todos esos pecados que, como Jesús dijo, el pecado realmente nace en el corazón. Así que de repente usted que está allí, no lo haga en el chat, hágalo en sus propias notas, en su cuaderno, si puede, y pregúntese a sí mismo, ¿qué tanto he abandonado las obras de la carne? Me explico. De repente antes de ser cristiano eras iracundo, o eras alcohólico, o eras coqueto, mujeriego, yo no sé. ¿Qué tanto has abandonado eso? ¿Eres consciente y estás trabajando esto? Otra pregunta, ¿qué tanto fruto del Espíritu está dando? ¿Se le nota? ¿Se le nota a usted en su carácter esas características que yo me las aprendí en la Reina Valera y las recuerdo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué tanto está mostrando usted eso? Porque realmente esto es lo primero. Lo primero, como bien lo han dicho hoy, es circuncidar el corazón, trabajar en nuestro carácter. Y realmente recuerden, lo que nos vamos a llevar de esta vida es el carácter. Yo no me voy a poder llevar estos libros cuando el Señor me llame, no voy a poder llevar este micrófono, no voy a poder llevar esta ropa, ni este anillo, no, ni siquiera mi cuerpo lo voy a llevar, pero voy a llevar mi carácter. Y carácter es realmente lo que somos. Y la meta, lo que el Señor quiere hacer es que trabajes en ese carácter para que seas cada vez más como Cristo. Pero David, ¿cuál es la segunda evidencia o característica del verdadero pueblo de Dios? Sí, Señor. Y la segunda evidencia es que este pueblo tan especial del Señor presume, pero presume por tener a Jesucristo en su vida. Y una vez hay que nombrar el tema de la circuncisión, porque esto de la práctica de la circuncisión para este grupo de pseudocristianos fue un motivo de orgullo, de presunción. Cada acción que este grupo de personas realizaba para cumplir la ley de Moisés fue un motivo de orgullo. Y se sentían orgullosos porque podían ganar a otros prosélitos para que practicaran la circuncisión y hacer nuevos seguidores para la circuncisión, entonces los llenaba, los satisfacía a ellos. Pero veamos los versículos 14 y 17. ¿Qué dicen? En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y el versículo 17 dice, por lo demás, que nadie me cause problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Este es Pablo y se siente orgulloso de haber conocido a Jesucristo. Tremendo, tremendo eso. Porque hay gente que se enorgullece por otras cosas, ¿no? Por la casa que tiene, por el carro que tiene, por los títulos que tienen. Hay gente que presume por los paseos y a veces hasta le ponen una nota a a sus fotos paseando y dice, aquí disfrutando las bendiciones de Dios y sacan la foto por allá en no sé dónde. Y yo realmente he hecho un estudio muy serio y he descubierto que uno puede ir, pasear sin tener que publicar nada, sin tener que presumir. Si algo tenemos que presumir es a Cristo, por decirlo de alguna manera. Y en estos versículos que leía el pastor David, pues uno nota al apóstol Pablo como frustrado, como cansado,
porque en el 17 como que dice, ya no doy más, dice, por lo demás, que nadie me cause más problemas. Wow, Mm, está como al borde del agotamiento. Para Pablo lo más importante era Cristo. Y recuerden que el apóstol Pablo en otras cartas habla de su pergamino, de su currículum vitae. Y dice, si alguien tiene de qué jactarse, pues yo soy judío, circuncidado al octavo día, de la tribu de tal, criado a los pies de Gamaliel. Pero en sus cartas dice, cuando yo conocí a Cristo, eso que para mí era importante, eso es lo que me enorgullecía, entre otras cosas, Pablo tenía la ciudadanía romana por nacimiento, pero no se jactaba por eso. Y les está diciendo a estos hermanos de Galacia, por favor, dejen la bobada de creer, ay no, ahora sí somos del pueblo de Dios porque nos circuncidamos, porque cumplimos las leyes, porque guardamos el sábado. No, nada. Realmente Pablo había encontrado toda su satisfacción en Cristo. mm, Cristo lo había llenado absolutamente todo, a tal punto que Pablo consideraba un privilegio sufrir por la causa de Cristo, ser rechazado, ser maltratado. Pablo se jactaba, presumía su cárcel por causa de Cristo. Y lo más seguro es que en la espalda, en el cuerpo, llevaba cicatrices. Ese era el motivo de su, digámoslo así, de su orgullo, de su satisfacción. Así que mm. esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar, porque a veces somos tan carnales que lo que nos enorgullece son las cosas temporales y pasajeras, que no son pecado, no son malas, tener una casa, un título, viajar, eso no es malo, pero eso no debe llevarnos a presumir por eso. ¿De qué más no deberíamos presumir, David? Hay una frase dentro de nuestra comunicación cristiana, pastor, y es el orgullo santo, el orgullo santo. Y a veces tratamos como de santificar algunas cositas o comentarios. Y puede ser quizá el presumir de la iglesia, de la denominación a la que pertenezco, de la doctrina a la que creo, presumir que cumplo toda la norma, toda la palabra, en que soy muy apegado a la palabra. Pero eso también puede ser un riesgo, puede ser un peligro. Y esto del orgullo santo, pues hay que replantear quizá esa frase, ¿no? Porque aquí la invitación es, ¿quién es nuestro máximo o mejor, nuestro único orgullo? ¿Quién es? ¿O qué es? Para poder calificar cómo está nuestro corazón. Porque realmente es Cristo. ¿Por qué motivos? Jesús llegó a nuestra vida, perdonó nuestros pecados. Su presencia, el Espíritu Santo, está entre nosotros morando, ayudándonos, perfeccionando nuestra vida, preparándonos para la eternidad. Y esto de ser parte del pueblo de Dios es debido a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y eso es algo que nos debe enorgullecer porque Él nos ha amado. Conocer a Cristo debe ser nuestra mayor motivación de satisfacción, pastor. Amén, amén. Entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos la primera, muy, pero muy importante. El verdadero pueblo de Dios es aquel que, como resultado de su salvación, sigue trabajando, perfeccionando su carácter. Y en segundo lugar, es el que presume por tener a Cristo. No porque, ay, logré cumplir la ley, logré cumplir las normas, no. Pero en tercer lugar, y no menos importante, los que son verdaderamente parte del pueblo de Dios preparan discípulos. Óigalo bien. Y eso nos recuerda un eslogan que como iglesia tenemos. Somos discípulos que hacen discípulos. Y sin lugar a dudas, si algo hizo Pablo fue dedicar su vida desde su conversión hasta su ejecución, su muerte, fue formar discípulos. Sus viajes misioneros estaban enfocados en eso.
No era para ir a comer comidas extrañas de otro país, para ir a tomarse fotos y conocer cultura, nada. Pobre Pablito lo que conocía en sus viajes misioneros era la cárcel, la piedra, el maltrato, el insulto. Uno puede ver, cuando lee el libro de los Hechos, en su primer viaje misionero, cómo Pablo y Bernabé trabajan para plantar nuevas iglesias y lo hacen en Antioquía de Pisidia, por allá en el capítulo 13 de Hechos. También lo hacen en Iconio, también lo hacen en Listra, en Derbe. Y Mm, recuerden que en alguno de esos lugares a Pablo lo apedrearon al punto de creer que ya lo habían matado. Tremendo. De hecho, algunos creen que en esa experiencia es donde Pablo pudo conocer el cielo. Y mm. dice, se me dio el privilegio de hablar cosas que ojo no ha visto, no ha habido. Y luego del capítulo 15 de Hechos, cuando ocurre el concilio de Jerusalén, pues Pablo y Silas vuelven a visitar estas iglesias para comunicar la decisión tomada en el concilio. Recuerden, una decisión pensando en la armonía entre judíos y gentiles, no para la salvación. Pero, ¿qué pasó en el tercer viaje misionero, David? Pues este recorrido del apóstol Pablo, aunque visitó varias regiones de esa antigua Europa, este recorrido que tú has narrado, pastores, exclusivamente para las iglesias de Galacia. Y en el tercer viaje allá, en el capítulo 18, volvió a recorrerlas. Es impresionante cómo Pablo dedicaba su tiempo a preparar discípulos. Y probablemente estando en Macedonia o en Grecia, escribe esta carta y se las envía a ellos. Pero parte de esta carta fue dictada. Pero me llamó la atención en el versículo 11 lo que él dice, pastor, quiero leerlo. Versículo 11 dice, miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Otra versión dice, las palabras finales las escribiré de mi puño y letra. Miren qué grandes tengo que hacer las letras. Pablo se encargó de hacer discípulos de una y de otra manera, de forma presencial y de forma virtual, enviando sus cartas a las iglesias. Él quería preparar discípulos. Para Pablo, el Israel de Dios necesitaba crecer. La iglesia de Cristo necesitaba perfeccionar su carácter y parecerse más a Cristo Jesús, pero también entender el principio de hacer discípulos. Y aquí estamos escuchando esa recomendación y llamado del Señor también para nosotros. Sí, es que la vida cristiana no se trata de posiciones o de una libertad para pecar o de cumplir ciertas normas, a ver si nos ganamos el favor de Dios. No, se trata de hacer verdaderos discípulos de Jesús. Por ejemplo, ¿qué gana un legalista con lograr que las mujeres usen la falda larga y el pelo largo? Y lo digo respetuosamente, si siguen teniendo lengua larga, pues no ganan nada. Lo que hay que cambiar es el corazón. ¿Y qué es discipulado? Discipulado es sencillamente formar el carácter de Cristo. Formar el carácter de Cristo en mi vida y formar el carácter de Cristo en la vida de otras personas. Y creo que a eso estamos llamados todos. Esta no es una tarea propia de los pastores, misioneros o maestros, no. Esa es tarea de todos nosotros. A eso estamos llamados. Y una pregunta aquí para que te evalúes es, bueno, ¿y cómo estás creciendo como discípulo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tanto estás orando? ¿Cómo estás lidiando con tu carácter? ¿Tienes alguien a quien confesar tus luchas, tus tentaciones? ¿Una persona madura que te ayude a crecer, a quien rendirle cuentas? ¿Realmente te estás discipulando tú mismo?
como dijimos domingos anteriores, estás sacando esa viga de tu ojo para ayudar a otros, pero también está la otra parte. ¿Cómo va el número de personas que estás discipulando? mm, ¿Qué tantas personas has ganado? Mire, ya está por terminar el año 2023, post pandemia, sobrevivimos, pero ¿qué tantos discípulos hiciste? Porque déjame decirte, cuando llegues al cielo, por la gracia de Dios, no te va a preguntar el Padre, oye, ¿qué tantos países conociste? ¿Cuánta plata ahorraste? ¿Cuántos títulos fue que conseguiste? ¿Cuántos kilos bajaste? ¿Cómo fue el cuerpo que formaste en el gimnasio? Esas cosas no son malas, no es pecado, pero ese no es el enfoque de nuestra vida. Tenemos que ser discípulos y discípulos de calidad, que viven como Cristo, que hablan como Cristo. Y eso es muy, muy importante. mm, Así que ojo, tres cosas importantes que caracterizan al pueblo de Dios, al nuevo, al verdadero pueblo de Dios. No es usar kippah, no es usar manto judío, no es comer cierta comida, comida kosher. No, no es que no trabajas el sábado, que te circuncidas, no. Tres mm, cosas importantes, muy importantes. Número uno, trabajar en tu carácter, ser cada día más como Cristo. Número dos, y no menos importante, porque además de trabajar en el carácter, lo cual es indispensable, pues es sentirte feliz por tener a Cristo, hacer de tu Cristo, de Cristo tu mayor riqueza, tu mayor satisfacción. Y tercero, preparar, hacer discípulos. David, no queremos agotar más a la iglesia del Señor, así que por favor, compártenos la frase de cierre y oremos a Dios dando gracias por el estudio de esta linda carta. sí, pastor. Y al inicio me preguntabas qué me llamó la atención de la enseñanza. Y realmente Gálatas ha sido de mucha bendición para nosotros y cerrar ese tema con poder reconocer que nosotros somos el pueblo del Señor si nos unimos a practicar estos principios. Ha bendecido mucho mi vida. Y bueno, y la frase para cerrar esta enseñanza es, quien hace parte del pueblo de Dios, honra a Jesús, haciendo discípulos y creciendo a su estatura. Somos llamados a crecer a la imagen de Cristo Jesús. Amada iglesia, acompáñeme a orar y a pedirle al Señor que traiga a la memoria cada enseñanza de este libro de Gálatas, pero que podamos practicarla en nuestra vida. Oremos juntos. Te damos gracias, Dios, por estos miércoles que hemos estado conectados y hemos estado aprendiendo del libro de Gálatas, el amor que nos tiene, la paciencia y la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y hoy al cerrar esta enseñanza de esta hermosa carta del apóstol Pablo a las iglesias allí en Galacia, Señor, notamos también que nosotros tenemos ese privilegio de hacer parte de este nuevo pueblo, del Israel de Dios. Por eso permítenos, Dios, trabajar en nuestro carácter, buscar parecernos a Cristo Jesús. Guárdanos, Dios, de la vanagloria, guárdanos de jactarnos de cosas que tú nos das, nos bendices, Señor. Guárdanos y permítenos decidir que cada día Cristo sea nuestro máximo orgullo en nuestra vida, Señor. Y mientras tanto, poder identificar áreas en nuestra vida para seguir creciendo como discípulos, pero también, Señor, buscar oportunidades para ser más discípulos para tu gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos ministra y nos trae crecimiento. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Y amén. Amén, amén. Gracias, Pastor David. Un abrazo, saludos a Pau, saludos a Andy y a Mateo. A ti por esta bonita oportunidad y espacio de compartir la palabra, pastor. Bendiciones. Amén. Bueno, mis amados, recuerden que este viernes tenemos un tiempo de oración aquí, a través de este canal virtual, para que te conectes donde quiera que estés, en el trabajo, en la casa, donde sea. Pero por favor, pasa la voz, dile a otros
especialmente nuevos creyentes, que a orar se aprende orando, que vengan, que se conecten, no dejen, no dejen que el fuego se apague. Vamos a conectarnos. Y bueno, quiero cerrar con la frase que dice Pablo allí en el versículo 18. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Un gran abrazo, familia. Se les ama. Cuídense. Bendiciones. Chao, chao.